Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo, en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre Salmo 139, versículos 7 al 10, que a la letra dice: ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría oír de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevare sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. En Hebreos 13:5 nos dice que Dios no nos va a desamparar ni nos va a dejar jamás. Es decir, que la presencia de Dios en tu vida es una constante garantizada por el cielo. Pero quiero que sepas que no puedes evaluar la presencia de Dios y su favor inmerecido en tu vida basándote en tus circunstancias. No se puede y no es la manera en la cual nosotros podemos evaluar la presencia del Padre. Para ayudarte a entender lo que esto significa, veamos la vida de José. José no consideró sus circunstancias, sino que se mantuvo su enfoque en la presencia del Señor. José rechazó las insinuaciones de la esposa de Potifar, y como dice el refrán común, no hay furia en el infierno como la mujer despreciada o despechada. Ella acusó maliciosamente a José de haber intentado violarla, tomando como prueba las prendas que José había dejado en sus manos cuando huyó de ella. Cuando Potifar escuchó a su esposa contar su versión de lo que sucedió, se despertó su ira, agarró a José, lo despojó del lugar de autoridad que lo había dado y lo arrojó y lo metió a la cárcel. Ponte en el lugar de José. ¿Qué está sucediendo aquí? Te suena demasiado familiar, ¿verdad? Con el doloroso recuerdo de sus hermanos, arrojando a él a la fosa aún fresco en su mente, aquí está una vez más arrojado a un calabozo a pesar de ser inocente. Cualquier persona normal estaría amargado, enfadado con Dios, y la mayoría de la gente se preguntaría: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué Dios lo ha llevado hasta aquí para luego abandonarlo y desampararlo? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Dónde está la justicia contra la falsa acusación? ¿Dónde? Pero José no era literalmente un hombre corriente. Sabía que el Señor nunca lo dejaría, ni lo abandonaría. José no consideraba sus circunstancias, sino que mantenía su atención en la presencia del Señor. Él no jamás evaluó la presencia del Señor de acuerdo a lo que le rodeaba o las circunstancias que vivía. Sin importar si era un esclavo común, un capataz en la casa de Potifar, o ahora un prisionero que enfrentaba la perspectiva de una cadena perpetua por un crimen que ni siquiera había cometido. José no evaluó el favor inmerecido de Dios en su vida basado en sus circunstancias tan tremendas que estaba viviendo. En lugar de amargarse, mantuvo su esperanza en el Señor. En lugar de tirar la toalla y renunciar a Dios y a la vida misma, mantuvo su confianza, sabiendo que todo su éxito estaba envuelto en la presencia del Señor. Y vaya que el Señor lo libró. Quiero que leas esto por ti mismo, para que veas o escuches, para que veas lo que el Señor hizo por José. Escucha con mucha atención. El Señor estaba con él y no dejó mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargos de todos los prisioneros y todos los que allí se hacía. Y como el Señor estaba con José, hacía prosperar todo lo que él hacía. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Esa historia aparece en Génesis 39 del 21 al 23 en una nueva versión internacional. ¿Qué te dice esto? Si te niegas a doblegarte a tus circunstancias y sigues siendo consciente de la presencia del Señor, donde quiera que te coloque, sea cual sea tu entorno, te elevarás a la prominencia, tendrás el favor de tus jefes y te ascenderán a hombres de confianza
y todo lo que hagas prosperará. Mantengamos nuestro enfoque, nuestra atención en la presencia del Señor y en su favor inmerecido. De la misma manera que tú fuiste perdonado y perdonada por el sacrificio de Jesús, es la misma situación. No pierdas tu enfoque de su favor inmerecido sobre tu vida, de su presencia. No importa las circunstancias que tú puedas estar pasando, viviendo, sufriendo. No importa que parezca una injusticia. No importa que parezca que todo está en contra tuya. No importa que parezca que un mediodía debe estar claro, está oscuro. No importa si estás en una cárcel, si estás en un calabozo, si estás sufriendo una injusticia, que a pesar de todo va para atrás. Padre, que no se pueda perder el enfoque de tu presencia, de tu favor inmerecido sobre cada hijo, sobre cada hija. Revélales, así como José estaba clarísimo y todo lo que hacía estuviera de capataz, estuviera en el calabozo, estuviera en esa cárcel fría, tú estabas con él. Padre, cualquier situación que tus amados y amadas que estén pasando en este momento, que ellos puedan ver tu presencia, tu favor inmerecido, independientemente de las circunstancias que puedan estar viviendo. Si están en una cama, si están en un problema financiero, en una situación familiar, en una situación de negocios, en el ministerio, o como dijera el profeta, aunque en las vides no haya fruto, aunque las ovejas sean quitadas del corral, aunque no haya absolutamente nada, tu presencia está ahí. Deja que esa presencia te ministre. Déjate tomar de la mano de tu Señor. El Espíritu de gracia te dice: yo te llevo agarrado de mi mano. Te estoy tomándote de la mano derecha. Te digo, no temas, porque contigo estoy para ayudarte, para sostenerte, para llevarte hacia adelante. Debes saber que como te tengo de la mano, ningún intento del enemigo puede dañarte, destruirte, hacerte caer. Nada de eso prosperará porque yo te defiendo. Es más, si estuvieras tendido, postrado, yo me complazo en levantarte. No son tus fuerzas, es mi presencia, es mi gloria, es mi favor inmerecido. Mi mano te guiará en las decisiones importantes a través de mi presencia. En las acciones nuevas que emprenderás, mi presencia también estará extendiéndose hacia ti para bendecirte, para proveerte, para sacarte adelante, para llevarte a momentos de gran bendición. Eso es lo que te dice el Señor. No temas, que yo te ayudo, mi hijo, mi hija. Deja que esta palabra, amado, siga siendo una realidad para tu vida. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Si tú estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. Bendiciones. En la sección Pregúntale al Pastor, recibimos la siguiente pregunta. Pastor, le agradezco a Dios por la sección Pregúntale al Pastor. Para mí ha sido de gran consuelo y fortaleza. Pastor Luna, estoy pasando momentos muy complicados de salud y mis preguntas son: ¿está mal querer morir? ¿Es un tipo de suicidio pedirle que me quite la vida? Dios no me llevaría al cielo si le pido que me lleve ya. Le agradezco su respuesta.
Pido de sus oraciones por mi vida. Mi nombre es Samuel Andrés Gil, del estado de Texas. O sea, no me dice la ciudad, solamente del estado de Texas. Muy bien, estimado Samuel Andrés Gil, pues seguramente estás pasando momentos muy complicados, muy difíciles. Y te voy a dar respuesta cabal a tus preguntas, estimado Samuel. Sé que estás pasando por momentos muy complicados. Por ello te envío mis oraciones, las promesas de la palabra de Dios hacia tu vida. Y sobre todo, que no pierdas, aún en las circunstancias que estás viviendo, el enfoque de la presencia del Señor que está ahí en medio de la situación de salud, financiera, emocional, lo que puedas estar viviendo. A veces las cosas no nos salen bien. A veces quisiéramos no pasar por esos momentos de prueba, de sufrimiento, de dolor. Pero ahí es donde debemos de confiar en las promesas de Dios. Y voy a inmediatamente hacer patente la pregunta que me haces. ¿Está mal querer morir? ¿Es un tipo de suicidio pedirle que me quite la vida? ¿Dios no me llevaría al cielo si le pido que me lleve ya? Permíteme comentarte que muchas personas que sufren de enfermedades terminales, condiciones dolorosas, de sufrimiento, de tristeza intensa, de dolor emocional, se han preguntado si es posible pedirle a Dios que les quite la vida. Y surgen las preguntas defensivas de manera natural en la persona que en ese momento está pasando y está sufriendo y está experimentando. ¿Esto es una forma de suicidio? ¿Dios me llevaría al cielo si le pido que me quite la vida ya? También surge la pregunta si dicha oración es pecado, pedirle que ya me lleve, que me mate ya. El querer morir no está necesariamente mal. Nuestro mundo está mancillado, sucio por el impacto del pecado. Y si estamos en Cristo, sabemos que algo mucho mejor nos espera cuando estemos en su presencia. Y nuestro ser espiritual anhela la redención final de Dios de esta tierra y de nuestras vidas. A veces se llega a un momento en la vida en el que deseamos la muerte. A todos nos ha pasado. Y creo y pienso que es una buena razón para examinar nuestros corazones, en ese momento reafirmar nuestra confianza en las promesas del Señor. Si queremos morir por razones mezquinas o egoístas, debemos de arrepentirnos. Perdóname, estoy siendo muy honesto. Y pedirle a Dios que cambie nuestros corazones. Porque es posible que se piense por influencia del mismo diablo, por demonios, que nos hacen que es imposible soportar las circunstancias de lo que estamos viviendo y queremos huir y por muchas razones, por miedo, la angustia del infierno, queremos huir de esa situación y queremos morir porque el dolor de esta vida parece tan abrumador y demasiado difícil de soportar por la enfermedad, por el sufrimiento, por la decepción. Debemos de recurrir a Dios y pedirle que nos ayude a salir adelante y que se haga su voluntad y no la nuestra. Ahora, regreso aquí a la pregunta. El querer escapar del sufrimiento, ya sea emocional, físico, es una condición muy humana. Incluso el Señor Jesús dijo y oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso se lee en Mateo 26:39. Era en ese momento, en esa oración en el Getsemaní, era la humanidad de Jesús, era lo humano que estaba hablando. Jesús sabía lo que esperaba y lo que iba a tener en la cruz. Pero nota que Él sometió a la voluntad de Dios esa ansiedad, esa preocupación, ese miedo humano. En todas las cosas, Jesús se sometió a la voluntad del Padre. En el jardín del Getsemaní, Jesús verificó que hay ocasiones cuando es necesario sufrir. Él sufrió voluntariamente porque era la voluntad del Padre. Ahora, nosotros como creyentes debemos siempre orar que se haga tu voluntad. Ninguno de nosotros va a morir antes de nuestro tiempo. Eso
debe de quedar claro. Ninguna hoja va a caer del árbol si nosotros, ¿verdad? Si el cielo no lo permite. David verifica la verdad que todos nuestros días están planeados por Dios y nada los acortará fuera de su voluntad. Por ejemplo, dice en el Salmo 139, 16, en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. En lugar de orar a morir, es mejor orar por la fortaleza y gracia de Dios para estar firmes en cualquier sufrimiento que estemos experimentando y confiar en Dios para que Él determine el tiempo y los detalles de nuestra muerte. No estoy diciendo que cuando se está en ese momento es fácil, es muy difícil. Es una situación de locura. ¿Cómo es posible que uno desee morir? Sinceramente, el sufrimiento es difícil y el dolor ni se diga. A veces la parte más difícil es entender por qué. El sufrimiento nos humilla y no nos gusta ser humillados o estar en condiciones de debilidad y depender de alguien. A nadie nos gusta. Pero cuando preguntamos, ¿por qué yo, Señor? La respuesta puede ser simplemente, ¿por qué no tú? Cuando los creyentes nacidos de nuevo, una hija o un hijo de Dios, estén sufriendo en la tierra, Dios tiene un propósito para ese sufrimiento. Sus planes, su propósito son perfectos, santos, así como Él es santo y perfecto. Y el salmista dice en el Salmo 18:30, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Si los caminos de Dios son perfectos, entonces podemos confiar que todo lo que Él hace y lo que Él permite también es perfecto. Esto tal vez no puede parecer posible para nosotros, pero nuestros pensamientos, sinceramente, no son los pensamientos de Dios. Recordemos lo que dice Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios siempre tiene el control absoluto de nuestra vida. A veces en el sufrimiento es un misterio, pero atrás de ese misterio hay algo, el misterio del sufrimiento. A veces uno se pregunta por qué razón tanto sufrimiento. A veces es un tiempo para que nosotros podamos comprobar en carne viva lo que es estar en la oscuridad de la presión, del miedo, de la angustia, del desear más la muerte que la vida, para que nosotros podamos apreciar lo que a veces no apreciamos y tenemos. El apóstol Pablo sufrió de un aguijón en su carne, una aflicción que no nos narra, no nos explica la Biblia. Y 3 veces le pidió al Señor que le quitara ese aguijón. Pero Dios, que podría haberle quitado a Pablo ese sufrimiento en un momento, optó por no hacerlo. Y le recordó a Pablo que el aguijón era para impedirle ser orgulloso y exaltarse desmedidamente por la grandeza de las revelaciones que le habían sido dadas, en este caso a Pablo, para que eso no le impidiera enaltecerse a sí mismo. Pero Dios no dejó a Pablo impotente para sufrir en soledad, de ninguna manera. Dios le aseguró que la gracia, que su favor inmerecido que le había dado era suficiente, que Dios sería glorificado por la confianza, ¿verdad? Que Pablo iba a tener en su poder para sostenerlo, que no se fijara en las circunstancias, que no perdiera el enfoque de su presencia, que no perdiera el enfoque de su favor inmerecido. Y la respuesta de Pablo a estas verdades era alegrarse en su fragilidad, en su sufrimiento, porque eso glorificaba a Dios. Y él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo era fuertísimo cuando era débil. Entonces se daba cuenta. Y se daba cuenta que no era su humanidad, sino era el favor de Dios operando en él. Y eso es lo que el Padre quiere. Estimado Samuel, yo sé que tal vez, como tú, hay muchos Samueles que están
pasando esa situación, y yo sé que no es fácil cuando se está viviendo, cuando se está cruzando esos momentos tan complicados, tan difíciles, pero vas a salir adelante. Por lo tanto, en vez de intentarte escapar de cualquier sufrimiento a través de la muerte, debemos de depender de Dios, descansar en Él. Su propósito en su sufrimiento siempre traerá gloria a Él y abundará para nuestra bendición. Cuando estamos bajo la intensa presión del sufrimiento, a veces sentimos que simplemente no podemos aguantar más. Pero Dios nos recuerda que no hay ningún sufrimiento, no hay prueba que venga sobre un creyente, sobre una hija, sobre un hijo, que no lo pueda enfrentar, que no le va a venir un sufrimiento más allá de sus fuerzas. Otros creyentes han sufrido dolor que no pudo ser aliviado por la medicina moderna y todos los adelantes y los recursos a disposición. Otros creyentes han sufrido persecución, horribles muertes a manos de los que odiaron a Dios. Otros creyentes han estado solos, abandonados. Algunos han sido encarcelados por su testimonio. Así que ciertamente no estamos solos. Pero Dios siempre es fiel y no va a permitir que suframos o seamos probados por encima de lo que podemos soportar. También hará una salida para que seamos capaces de aguantar la prueba. Finalmente, para responder a la pregunta de si en realidad es pecado orar para morir, lo que no proviene de fe es pecado, dice Romanos 14:23. En otras palabras, si nuestro hombre interior dice que es pecado, entonces para nosotros es pecado. Si dice que no es pecado, entonces no es pecado. Porque si nuestra conciencia nos hace sentir mal, mayor que nuestra conciencia es Dios, que sabe todas las cosas. También la Escritura dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, en Santiago 4:17. Hay un solo pecado que nos mantiene fuera del cielo. Y ese es el pecado de rechazar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ese pecado, desafortunadamente, la mayoría de las personas en el mundo lo cometen y mueren sin Jesús. Y luego piensan a través de la religión o de paliativos que no tienen sustento, porque el único sustento es la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios. Quieren hacer rezos, misas, rosarios, y hacen todo una estructura, un protocolo religioso, litúrgico, que no tiene nada que ver, que tiene que ver simplemente alfombras mágicas, muros de polvo, que no tienen sustento alguno porque no lo dice la palabra. Por eso, el tiempo oportuno para la salvación es hoy. Y regreso aquí a lo del pecado que no tiene perdón, que es el del rechazar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero el orar a Dios que nos permita morir puede ser pecado porque al hacerlo indica una falta de fe. Pero aún en esos momentos de sufrimiento y dolor, Dios nos entiende y sabe que somos carne y nos perdona. A veces podemos sentir que la muerte es mejor que la vida. Podemos presentarlo en oración a Dios, pedirle su perspectiva, pedirle resiliencia, es decir, resistencia, fuerza, pedirle que se haga su voluntad en nosotros. Y Dios nos ama tan perfectamente y podemos confiar en Él, que Él es suficiente para nuestras necesidades. Y Jesús prometió a sus discípulos, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Yo creo, y este es mi consejo, que una mejor oración sería, Dios, Padre, has prometido sostenerme a través de cualquier prueba. Te ruego que alivies mi sufrimiento o que me proporciones una salida. Pero en todas las cosas que se hagan, no mi voluntad, sino la tuya, amén. Eso sería una mejor oración, estimado Samuel, y a los amados que están escuchando esta respuesta. Y ahora lo que me resta, estimados amigos, amados, es muy importante. Si tú todavía no has recibido a Jesús, yo creo que es el momento. Es el momento de recibir al Señor Jesús. Quiero que digas conmigo esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz
para pagar por mis pecados. Repite esta oración, por favor. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna en Jesús. Deseo cambiar y vivir una vida nueva contigo, tú siendo mi Señor y Salvador. Dile, deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo, siendo tú mi Señor y Salvador. Dile, escribe mi nombre en el libro de la vida y con tu ayuda prometo serte fiel y justo. Gracias, amado Jesús. Eso es algo muy, muy importante, el recibir a Jesús. Amado, tenemos que compartir a Jesús. Este es el poder, este es el mensaje, este es el poder del Evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Si tú tienes algún familiar, o tu cónyuge, o tus hijos, o un vecino, un compañero de trabajo, una persona que tú amas, pero que aún todavía no ha recibido a Jesús, creo que es el momento que tú le compartas. Creo que es el momento de no esconder la luz, de no esconder la esperanza. La esperanza es Jesús. Así como nuestro amigo Samuel, que el Padre lo fortalezca y lo bendiga allá en aquel lugar de Texas donde él vive. Así hay muchos Samueles. Hay muchos hombres y mujeres que desean morir. Hay muchos suicidios. Y yo creo que es el momento nosotros de orar por ellos. La oración puede mucho, pero de llevar este mensaje de salvación. Bien, pues esa es mi respuesta. Y entro a la sección, al minuto de información y de agradecimiento. Amados, así como el caso de nuestro amigo Samuel Andrés Gil, de Texas, no nos dice la ciudad de Texas, así hay muchos hombres y mujeres que la están pasando muy complicada. Ora en la mañana, ora en el entendimiento y ora en el espíritu, ora en otras lenguas. Pídele al Padre, intercede, hazle un repaso de tus familiares, clama por ellos, dice la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Clamemos al Señor, oremos por nuestros familiares, por nuestros amigos. Sé un intercesor, no estás perdiendo el tiempo, estás invirtiendo en el reino del Señor. Estás haciendo tesoros en el cielo. No salgas de tu casa sin orar. No salgas, ¿verdad? Que no termine el día sin leer, sin conectarte con la palabra del Señor. Es muy importante. Yo te animo a que practiques el ayuno por lo menos una vez a la semana. Ya estamos terminando. Cerremos estas 4 o 5 semanas, estas semanas que le faltan al año, y cerremos fuerte, por lo menos un ayuno por semana. Y saquemos un tiempo. Bueno, también tenemos que tener una buena actitud. Yo te invito a que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Ánimo y hacia adelante. Quiero orar por los amados que nos siembran sus semillas de fe en este ministerio. Padre, yo te pido que tú bendigas las semillas de fe que se siembran en este ministerio. Bendice a los amados, bendice a las amadas en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy muchísimas gracias, Padre, porque tú eres el Señor y porque tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el dador de la vida. Gracias por tus misericordias. Gracias por tus bondades. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, bendícelos, multiplica sus recursos que siembran financieramente en esta obra. Bendícelos en el nombre de Jesús. Sé parte, amado, de los amigos y de las amigas de Jesús que siembran en este ministerio. Siembra tus finanzas. Sé un amigo de Jesús, sé una amiga de Jesús en este ministerio, sembrando una semilla de fe financieramente. Bendiciones. Nos vemos para la próxima.